Imagina esta escena. Estás cenando o trabajando, pero tu mente no está ahí. Tus ojos se desvían una y otra vez hacia la pantalla del móvil que descansa boca abajo sobre la mesa. De repente vibra. Lo coges al instante, con el corazón acelerado. Pero no es el mensaje que esperabas. Es solo una notificación del banco o un correo de publicidad. En ese mismo milisegundo sientes una punzada física en el estómago, un bajón de energía inmediato. Tu día iba genial, te sentías bien, pero ahora estás de mal humor, distraído y ansioso. Todo porque una persona, a kilómetros de distancia, aún no ha tocado una pantalla de cristal. Piénsalo bien. Le has entregado a alguien el poder absoluto de arruinarte la tarde sin que ni siquiera esté en la misma habitación que tú. Esto no es solo impaciencia o romanticismo, es el síntoma de un fenómeno psicológico silencioso y agotador al que nos enfrentamos casi a diario: la dependencia de la validación externa. Es ese estado mental donde, sin darte cuenta, le has entregado el mando a distancia de tus emociones a las opiniones, las respuestas y la aprobación de los demás. Sean parejas, amigos, jefes o un puñado de seguidores anónimos en redes sociales. Creemos que somos dueños de nuestras vidas, pero en realidad operamos bajo un guión escrito por el miedo al rechazo. Hoy vamos a desmontar esta trampa, a ver el código fuente de tu comportamiento y a descubrir si le has dado las llaves de tu casa mental a un extraño. Vamos a hacerlo a través de 7 señales claras, 7 indicadores de que tu felicidad depende demasiado de los demás. La primera señal es el mensaje pendiente como ancla mental. Lo acabamos de ver en el ejemplo inicial. Tu estado de ánimo de toda la mañana se congela o directamente se destruye si esa persona tarda horas en responder o te deja en visto. Evolutivamente, nuestro cerebro está diseñado para buscar respuestas inmediatas en nuestro entorno social. En la tribu, si hablabas y te ignoraban, significaba que estabas perdiendo estatus, y perder estatus equivalía a la muerte por exilio. Tu cerebro paleolítico confunde ese doble check azul sin respuesta con una amenaza de destierro. Por eso duele físicamente. Tu mente se ancla a esa espera y te impide disfrutar del presente. La segunda señal es el borrador constante, o lo que en psicología podríamos llamar la censura de tu propia identidad. Piensa en la última vez que ibas a subir una foto, a publicar un estado o a dar tu opinión en una reunión de trabajo. ¿Cuántas veces lo filtraste en tu cabeza? ¿Cuántas veces editaste el texto, borraste una frase o cambiaste tus palabras pensando exclusivamente en qué dirán? Al final, muchas veces terminas borrándolo todo, o peor aún, diciendo exactamente lo que crees que el resto quiere escuchar. Estás castrando tu personalidad para encajar en un molde imaginario, sacrificando tu autenticidad por una falsa sensación de seguridad social. Muy ligada a la anterior está la tercera señal, el efecto camaleón por miedo al rechazo. Un camaleón cambia de color para sobrevivir frente a los depredadores. Nosotros cambiamos nuestros gustos, nuestras opiniones políticas, la música que escuchamos o hasta nuestra forma de vestir según el grupo de personas con el que estemos en ese momento. Si estás con unos amigos, eres de una manera. Si estás con otros, adoptas posturas totalmente distintas. No se trata de simple cortesía o empatía. Se trata de un camaleonismo tóxico donde difuminas quién eres realmente solo para asegurar que encajas y que nadie te cuestione. Llegamos a la cuarta señal, una de las más frustrantes. Un solo mal comentario te arruina el día. Imagina que presentas un proyecto o subes algo a Internet. Recibes 10, 20 elogios sinceros. Gente a la que le encanta lo que haces. Pero entre todos ellos hay una sola crítica sutil. Una mala cara, un comentario sarcástico de un absoluto desconocido. ¿Qué hace tu cerebro? Ignora los 20 elogios y se obsesiona, rumia y mastica durante horas esa única crítica. Esto se conoce como el sesgo de negatividad. Nuestro cerebro está programado para prestar más atención a las amenazas que a las cosas buenas, porque una amenaza podía matarte. Hoy, esa amenaza es un comentario en Internet, pero tu amígdala cerebral reacciona como si fuera un tigre dientes de sable a punto de saltarte al cuello. La quinta señal es la incapacidad de decir no, o el síndrome del complaciente crónico. Prefieres sobrecargarte de trabajo, asumir tareas que no te corresponden, hacer favores que te roban un tiempo valiosísimo o ir a lugares que odias profundamente, antes que lidiar con la incómoda sensación de que alguien se pueda molestar contigo.
El no te aterra porque lo interpretas como un conflicto que terminará en abandono. Así que dices sí a todo el mundo, excepto a ti mismo. Terminas agotado, resentido y viviendo la vida que otros han diseñado para ti. La sexta señal revela cómo hemos distorsionado nuestro sentido del éxito. La búsqueda de testigos para tus logros. Imagina que haces algo increíble. Consigues levantar más peso en el gimnasio, terminas un libro fascinante, haces un viaje en solitario precioso o consigues un gran éxito laboral. Si no le sacas una foto, si no lo subes a tus redes o si nadie te felicita por ello, sientes en lo más hondo que ese logro no existió. Como si el árbol cayera en el bosque y no hiciera ruido. Has condicionado tu sistema de recompensa de dopamina a la mirada ajena. Tu propio orgullo ya no es suficiente. Necesitas que una audiencia valide que tu esfuerzo ha merecido la pena. Y la séptima señal, quizá la más sutil y dañina, la culpa de estar bien si los demás están mal. Te disculpas o te sientes tremendamente incómodo por tu propio éxito, tu felicidad o tu tranquilidad si alguien de tu entorno está pasando por una mala racha. Asumes la responsabilidad del bienestar emocional de los demás. Crees que rebajar tu propia luz va a iluminar la oscuridad del otro, cuando en realidad solo os deja a oscuras a los dos. Para entender por qué caemos en estas 7 trampas, tenemos que hablar de ciencia. En la década de los 50, el psicólogo Julian Rotter desarrolló un concepto fascinante llamado el locus de control. El locus de control es el lugar donde crees que reside el poder sobre tu vida. Las personas con un locus de control interno creen que lo que les sucede es resultado de sus propias acciones y decisiones. Pero si te has identificado con las señales anteriores, es muy probable que operes con un locus de control externo. Es decir, crees que tu valor, tu estado de ánimo y tu destino dependen del exterior, de la suerte, del destino, o en este caso, de la aprobación de otras personas. Aquí entra la paradoja del cerebro moderno. Evolutivamente, pertenecer a la tribu garantizaba comida y protección. La desaprobación social era sinónimo de muerte. Hoy en día, tu cerebro confunde la validación digital rápida, como un me gusta, un mensaje instantáneo o una sonrisa de tu jefe, con esa seguridad básica de supervivencia. Cuando el entorno no reacciona como esperas, cuando el mensaje no llega o llega una crítica, experimentas una fuerte disonancia cognitiva y ansiedad severa. Estás utilizando hardware de la edad de piedra para navegar por un mundo hiperconectado. Eres un esclavo del botón de notificaciones. Pero no estás condenado a vivir así. Recuperar el mando a distancia de tus emociones es posible si aplicas neuropsicología práctica. Aquí tienes 3 herramientas de autodefensa mental para cortar estas cadenas. La primera es entrenar el locus de control inverso. Consiste en reeducar a tu cerebro para que valide los esfuerzos de forma interna antes de buscar el aplauso exterior. La próxima vez que logres algo, oblígate a no contárselo a nadie durante al menos 48 horas. Siéntate con ese logro. Disfrútalo tú solo. Enséñale a tu mente que el valor de la acción reside en haberla hecho, no en la cantidad de personas que la aplauden. La segunda herramienta es la regla de la pausa digital. Tienes que desvincular la respuesta inmediata del teléfono de tu valor personal. Empieza dejando el móvil en otra habitación durante las comidas o mientras trabajas en tareas importantes. Rompe el ciclo de vibración igual a respuesta inmediata. Cuando decides que no vas a mirar el móvil hasta dentro de 1 hora, le estás diciendo a tu cerebro que tú marcas los tiempos, no la otra persona. Y la tercera, quizá la más desafiante, el ejercicio de la desaprobación voluntaria. Empieza a tolerar pequeñas dosis de incomodidad social. Di no a un plan pequeño que no te apetece sin dar excesivas explicaciones ni justificarte. Expresa una opinión contraria, pero respetuosa, en una charla casual. Deja que la otra persona no esté de acuerdo. Siente esa ligera tensión en el ambiente y observa cómo no pasa nada. No te mueres. El mundo sigue girando. Estás desensibilizando a tu amígdala frente al miedo al rechazo. El deseo de gustar a los demás es profundamente humano. Está grabado en nuestro ADN y nos ha ayudado a cooperar y sobrevivir como especie. Pero vivir exclusivamente para gustar a los demás es una condena. Es entregarle las llaves de tu casa mental a extraños que ni siquiera saben cuidar de la suya. Una vez que entiendes que la opinión de los demás es, en la inmensa mayoría de las veces,
solo un reflejo de sus propias mentes, de sus propias inseguridades y sesgos, y no tu realidad, el control remoto vuelve a tus manos. El público pierde su poder sobre ti. Y es entonces, en ese preciso momento, cuando empiezas a vivir de verdad.